Buenas tardes, amigos. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos unos minutos para que se vayan incorporando poco a poco. No hay problema. Gracias. Buenas tardes, Jorge. Empezamos cuando gustes. Ya, en un minuto, a las 6:05. Ok, perfecto. Gracias. ¿Me permites después compartir pantalla? Perfecto. ¿Empezamos? Sí. Bien. Muy buenas tardes con todos y bienvenidos a este cuarto módulo. ¿Se escucha bien, Martín? Sí. Todo correcto, Jorge. Todo correcto. Perfecto. Entonces, empezamos. Este cuarto módulo va a tratar de ver temas técnicos por un lado, el tema del costeo de las políticas a favor de la infancia, y después vamos a ver el tema sobre incidencia, cómo incidir para que haya más recursos para los niños. ¿De acuerdo? Esta primera parte del costeo es un poquito complicada técnicamente, así que vamos a tratar de explicarlo, ¿no? A ver, entremos al tema del costeo de políticas públicas. Lo primero que habría que señalar es que
hay un problema de fondo bien importante entre los que trabajamos por los derechos de los niños y quienes toman las decisiones sobre los presupuestos públicos. Es decir, hay una brecha muy grande, ¿no? Nosotros tenemos un lenguaje, un enfoque, y por otro lado, quienes toman las decisiones son bastante tecnócratas, por decirlo de alguna manera. Y por eso hay un primer tema que yo quisiera ver para entrar a analizar el tema del costeo, es lo que podríamos llamar la diferencia entre las políticas públicas en general y las políticas públicas de gestión. Aquí tenemos una serie de características. Por ejemplo, no se señala con mucha precisión los grupos meta, los grupos de atención en las propuestas. No se costea, que vamos a verlo ahora. Se definen las estrategias, pero no las de implementación, o lo que se llama también los protocolos operativos. En relación al tiempo se señalan lo que se va a alcanzar, ¿no? Algo así como los hitos finales, pero no se señala el plan de implementación y los logros acumulativos que se van logrando para alcanzar las metas, ¿no? No hay un plan de inversiones, es decir, no se tiene una planificación de cuánto debe destinarse de recursos en el tiempo. En cambio, en las políticas de gestión, en las más operativas, sí se señalan los montos que deben destinarse por años, ¿no? En fuentes de financiamiento, en las políticas públicas en general, no se señalan las fuentes de financiamiento, y por otro lado, en las políticas de gestión, se debe avanzar en propuestas de fuentes de financiamiento, lo más precisas posibles. En general, podemos decir que las políticas públicas son grandes lineamientos que definen, perfilen la imagen objetivo. En cambio, las políticas públicas de gestión son mucho más concretas, mucho más operativas y mucho más prácticas. Entonces, esta distancia se tiene que cerrar para que quienes toman decisiones de políticas públicas en relación a los niños se vean obligados, forzados, presionados para tomar decisiones a favor de los niños, ¿no? Lo que suele suceder, para plantearlo en una forma más general, es que quienes planteamos políticas a favor de los niños en los temas presupuestarios, suponemos que el Estado o los ministerios de Economía y Hacienda van a operacionalizar nuestras propuestas, cosa que no sucede, ¿no es cierto? Entonces, entremos al tema del costeo. Es un tema súper importante porque nos da una idea de qué cosa es lo que estamos planteando. Nosotros vamos a ver ahora las metodologías de costeo, pero es como poner un cable a tierra, ¿no? Decir, esto es lo que se necesita para que los niños tengan vigentes sus derechos. Se puede hacer en varios niveles. A nivel del Plan Nacional de Infancia del país, es decir, costear cuánto cuesta implementar este plan, cuáles son sus fuentes de financiamiento y qué logros se van a alcanzar en el tiempo. Digamos, esa sería la propuesta ideal, ¿no es cierto? Que no es complicada, no es difícil, pero sí trabajosa, es laboriosa, ¿no? Pero también se puede hacer en otro nivel. Por ejemplo, para la parte de educación, para el derecho a la educación, o el derecho a la salud, o para una política específica. Por ejemplo, nosotros hemos avanzado en nuestra experiencia con SAS, con Martín y otras personas, en lo que es definir el costeo para el plan para infancia. Lo hicimos para El Salvador, ¿no? Para el programa de primera infancia en Salvador, ¿no? O lo hemos hecho a nivel de Lima para educación.
o lo hemos hecho para el plan para jóvenes en conflicto con la ley, ¿no? La justicia juvenil restaurativa. Entonces, se puede trabajar en varios niveles. Después vamos a ver cómo se hace incidencia, ¿no? Entonces, entremos al costeo, a cómo se puede costear. Y aquí tenemos una lista de diferentes metodologías, diferentes formas de costear, ¿no es cierto? Empezamos por la segunda, que es la más conocida. Debe destinarse para el derecho a la educación el 6% del presupuesto, el 6% del PBI. Y es una propuesta de costeo para calcular el monto que es asumida por muchos países. La campaña por la educación para América Latina la toma como una bandera, ¿no? Debe destinarse el 6%. Inclusive organismos especializados en el tema de infancia como el Consejo Nacional de Educación aprobó, ¿no es cierto?, la política del 6% del PBI para educación, que fue inclusive aprobado por ley. Y también se avanza en decir, bueno, hay que aumentar del porcentaje que se tiene ahora, 0.5% del PBI mensual hasta que se logre, ¿no? Esta metodología, esta forma de calcularlo, tiene un serio problema, y es que toma un parámetro que es el PBI, pero ese 6%, ¿en base a qué sale? ¿Cómo se calcula? Realmente no lo sabemos. Surgió por ahí y se asumió. Ahora, es cierto que es una buena forma de hacer incidencia política. El 6% del PBI, y muchos países y muchas organizaciones la toman como referencia. Pero a nuestro modesto entender es bastante insuficiente porque no toma como base las demandas, las necesidades específicas que se requieren para una educación, para que todos los niños, niñas y adolescentes tengan una educación de calidad, inclusiva, pertinente, gratuita, pública, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera metodología. ¿De acuerdo? Hay otras, como la de promedios, que vamos a ver ahora, que es la de CEPAL. Después, la de por módulos, especialmente la que asume para educación, costo, calidad de educación en Brasil y que ha sido replicada en Argentina, y otras metodologías, ¿no es cierto? Nosotros vamos a desarrollar la full, que le llamamos. Es una metodología que consiste en un simulador, que lo vamos a ver en detalle, ¿no? Entonces, veamos cada una de las metodologías, ¿de acuerdo? Primero, la de los costos promedios. Esta de costos promedios razona en una forma muy sencilla, que dice, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, como dice esta gráfica, que un niño tenga una educación para la educación inicial, primaria? Aquí hay un estimado para el año 2015. Entonces, estima. Y en base a este costo promedio, que puede ser por país, calcula cuánto debe destinarse para el total del universo. O sea, por ejemplo, en el Perú se dice que más o menos un 75% de los niños van a la educación preescolar. Entonces falta un 25%. Entonces dice, para que haya recursos para la educación inicial o primaria, hay que calcular el costo promedio por alumno por 25, ¿no es cierto?
25%. 25% de la población de la edad. Y se calcula cuál es el monto adicional que se necesita. Y se compara con el monto que actualmente se destina. Y así se señala cuál es el monto de recursos que debe destinarse para que todos los niños tengan educación preescolar. Y se ha hecho, y CEPAL lo hace, para todos los países, ¿no es cierto?, de América Latina. Y saca promedios para América Latina. También lo hacen otras organizaciones, no solo para el tema de educación, sino se hace para salud, o para vacunación, o para el acceso al agua, internet, etcétera, etcétera. Se coge un costo promedio. Pero, ¿cómo se calcula este costo promedio? ¿Qué tan pertinente es un costo promedio? No es sencillo calcularlo matemáticamente. Se puede calcular cuál es el monto que se destina para la actividad o para un derecho entre el número de alumnos. Pero, dada la gran diversidad que hay en nuestros países, entre zonas urbanas, zonas rurales, zonas donde hay gran concentración de la población y otras características, la varianza, como se dice matemáticamente, es muy grande. El promedio no tiene un significado, no hay una distribución normal y tiene grandes limitaciones. Yo he hecho el cálculo para algunos países comparando cuál es el costo promedio planteado por la CEPAL comparado con el presupuesto. Y me salen cifras muy sin sentido, ¿no? O recalculando inclusive el costo promedio entre el número de alumnos, si tomo un año para los años siguientes, encontramos diferencias muy significativas, del orden de más del 20% del total de presupuesto. O sea, esta metodología de costeo nos da una idea, es cierto, pero es bastante errónea. O sea, realmente, desde mi punto de vista, no tiene mayor sentido. Ahora, si hacemos el análisis mucho más de detalle, ya a nivel de costo, digamos, de una escuela, vamos a encontrar diferencias muy grandes, ¿no? Siempre a mí me gusta decir que hablar de costos y comer pescado hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y este es un ejemplo de lo, yo diría, primitivo o precario que es utilizar esta metodología. Esa es la primera, ¿no es cierto?, la que usa CEPAL. Hay una segunda, que se llama costo alumno calidad, que ha sido desarrollada inicialmente o como concepto básico para Brasil. ¿En qué consiste esta metodología? En que toman como base una escuela y calculan cuánto se necesita de recursos para que todos los alumnos, los niños que están en esta escuela, tengan una educación de calidad. Entonces, entra en detalles, ¿no es cierto? Cuánto en las remuneraciones, cuánto en los beneficios sociales, cuánto en infraestructura, cuánto en patios, en zonas de recreo, de deportes, equipamiento, para biblioteca, inclusive alimentación escolar, y entra al detalle. Esta ha sido desarrollada por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación en Brasil. Y llega a un costo para una escuela. Y es posible hacer este costo para varias escuelas. Es decir, bueno, vamos a hacer para una escuela grande, digamos de 1,000 alumnos, inicial, primaria, secundaria. Vamos a hacer para una más pequeña de 400 o para una rural. O sea, se puede ajustar la metodología
por tipo de escuela. Y se puede decir, bueno, en el país hay 10 tipos de escuelas y por tantos alumnos por cada una, y se calcula el costo. ¿Cuál es el problema de esta metodología? Es que esta metodología trabaja como por paquetes, por módulos, y no permite la diversidad, digamos, incluir la diversidad que hay de escuelas, o lo mismo para otros derechos. Por ejemplo, para salud, porque es diferente un hospital a una posta médica o a un botiquín, y lo mismo para otros temas, ¿no es cierto? Pero sí se acerca, o sea, es más precisa o aporta más a costear. E introduce un concepto que me parece muy potente, que es el concepto de módulo. Si queremos costear un Plan Nacional de Infancia, podemos trabajar para cada derecho un conjunto de módulos. Para educación, 5, 10 módulos, o sea, 5, 10 tipos de escuelas. Para salud, igualito. Y también para desayuno, alimentación escolar, podríamos trabajar, digamos, 10, 20, 30, 40 módulos. Y yo en base a eso calculo el costo. Pero, ojo, esta metodología lo que hace es, hace un cálculo y llega a una conclusión. Toma precios y cantidades. Pero pasados unos meses, cuando cambian los costos, ese cálculo, ese estimado se convierte en obsoleto. Ahora, se puede hacer para un país, pero dentro del país también hay diferencias de precios. No es lo mismo la evolución de los precios en una región que en otra. Y entre países hay diferencias muy importantes. ¿Qué se suele hacer? Se calcula en dólares y se dice, bueno, el costo por alumno en una escuela prototipo en Brasil es tantos dólares. Recuerdo un mínimo de $800. Entonces, tomamos el mismo costo para Argentina y lo mismo para Perú, para Ecuador, etcétera. Pero también las diferencias que hay entre países hacen que esa misma cantidad de dólares no tenga la misma capacidad de compra. Hay una forma de resolverlo y es multiplicando la tasa de cambio por un factor que se llama PP. O sea, tomando en cuenta la capacidad de compra de los diferentes países. Y se resuelve este problema. Pero hay el problema de la diversidad de módulos y que los cálculos rápidamente se convierten en obsoletos, apenas cambian en el tiempo, ¿no es cierto? Esta metodología de costo-calidad establece un patrón mínimo, ¿no es cierto? Es una cosa bien interesante. ¿Qué cosa es lo mínimo que debe tener un niño en la escuela, ¿no? El número de horas, el número de alumnos por profesor, las áreas de recreación, el tamaño de la escuela, equipamiento. O sea, aporta, avanza en relación al costo promedio, ¿no? Trabajando con patrones. Y también tiene propuestas viables, ¿no es cierto? No tiene todas las cosas que serían ideales. Hay bibliografía sobre el tema, podemos compartirla, ¿no es cierto? Después ha sido asumida en Argentina. Hay materiales muy interesantes, vale la pena estudiarlo, ¿no es cierto? Hay otra metodología, que es la que queremos trabajar nosotros, que es la que proponemos. ¿Cuál es la esencia de esta metodología? A ver. Aquí la vamos a ver con detalle. ¿De acuerdo? Veamos esta lámina. Esta metodología, ¿en qué consiste? En esencia, es una metodología que permite costear un plan, como decíamos, un plan nacional o una política. Y a partir de él, diseñar un plan de inversiones.
en base a supuestos. Realmente la esencia de esta metodología es que es un simulador. ¿Qué es un simulador? Es un instrumento que permite, cambiando supuestos, me da resultados. Se hace en Excel, en un libro de Excel. Vamos a ver después el detalle. Entonces, ¿qué se hace? Se hace el costeo y de las diferentes hojas de trabajo, diferentes temas, se va extrayendo las variables claves. ¿Con cuántas variables se puede trabajar? Por ejemplo, con el cálculo que hicimos una vez, con 1200 variables. Yo puedo llevarlo al infinito, ¿no es cierto? Puedo definir hasta el costo de la campana que se pone en un colegio de la alarma y cuántas alarmas o megáfonos, o puedo tomar un número más pequeño de variables. ¿Qué cosa es lo que se hace? De todas las variables que yo trabajo, selecciono aquellas, lo vamos a ver con detalle, es una primera explicación, aquellas que me dan como resultado más del 95% del total del costo. O sea, por ejemplo, ¿cuáles serían estas variables en el costo en educación? El número de alumnos por maestro, o el nivel de remuneración base de los maestros, o en salud, el costo de las medicinas, o el número de pacientes que atiende un médico. Y así por diferentes derechos, ¿no es cierto? Yo voy seleccionando aquellas variables que me explican una parte importante del costo. Y esas son las que manipulo. Entonces yo cambio una variable y digo, va a ver, los maestros tienen que ganar, por ejemplo, tomando un ejemplo simple, el equivalente al costo de la canasta. Hay una brecha del 20% de las remuneraciones actuales. Entonces asigno una cantidad. Supongamos 700, 800 dólares mensuales. El salario mínimo de los maestros. Y los otros maestros ganan en proporción a esto. Entonces, me recalcula todo el costo. O el número de alumnos por maestro. Entonces, esta metodología lo que hace es, en base a la manipulación, a lo cambio de los supuestos, voy haciendo sucesivos cálculos. ¿Cuántos cálculos puedo hacer? Infinitos. Puedo construir diferentes escenarios. Entonces, la metodología consiste en, usando este simulador, cambiando los supuestos, construir escenarios. Cambiando los supuestos. Este cambio de supuestos es lo que se llama técnicamente un análisis de sensibilidad. Yo digo, no, bueno, los maestros no tienen que ganar 800 dólares mensuales, sino 700. Me recalcula el costo. No, a ver, que ganen 600, 650. Y me recalcula. Igual, ¿no? El número de alumnos por maestros. O el grupo meta que yo quiero alcanzar para educación preescolar. O el costo de los materiales. Entonces voy variando los supuestos y me va recalculando. Y voy construyendo múltiples escenarios hasta que logro acercarme a escenarios razonables, ¿no es cierto? Entonces construyo un escenario óptimo, uno medio y uno bastante mínimo. Y los tomo como referencia. Y con la manipulación y los cambios en los supuestos voy construyendo el costeo, ¿no? Esa es la idea básica que la vamos a ver ahora con cierto detalle, ¿no es cierto? A ver. Aquí tenemos una hoja que pretende resumir en qué consiste la metodología, ¿de acuerdo? Y voy pasito por pasito. No pretendo que tengan un dominio muy grande, pero sí que tengan una idea.
¿Qué cosa es lo primero que hago? Construyo, abro una hoja de Excel y voy a construir un menú. Su carátula bien bonita y un menú. Y empiezo a definir componentes de este costo. ¿Cuál es el primero? El grupo meta. Si yo tomo, supongamos, el derecho a la salud, ¿cuántos son los niños, niñas y adolescentes que van a ser objeto de atención del derecho a la salud? Pongo la cantidad por edades, por sexo, por ubicación. Entonces yo defino el grupo meta, el universo, y lo tengo en una hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Y construyo a partir de este grupo meta una hoja de cálculo, donde me fijo la meta a atender en salud, ¿no es cierto? Tantos niños van a ser vacunados, tantos niños van a tener atención primaria, tantos niños van a tener un programa de parasitosis para eliminarle los bichos, tantos niños van a tener de cuidado de dientes, tantos niños van a hacerles un análisis de anemia, etcétera, etcétera. Entonces tengo una hoja de trabajo donde fijo las metas a atender del grupo de niños. ¿De acuerdo? A continuación, yo desarrollo otras hojas de trabajo de los servicios que voy a entregar. Y para cada servicio defino una hoja de trabajo. ¿Cuántas hojas de trabajo puedo abrir para el derecho a la educación? Puedo haber 5, 10, 15, 20. Depende el detalle con el cual quiera trabajar. En nuestra experiencia, con 20 hojas más que suficiente. Puedo hacer 30, 40 hojas de trabajo. Pero ya esa exquisitez, ese detalle, no corresponde, no se condice con un costo más fino. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué hojas de trabajo voy a definir para el derecho a la salud? Por ejemplo, salud primaria. ¿Cuántas atenciones al año debe tener un niño por edades, digamos, de menos de 3 años, entre 3 y 12, entre 12 y 18? ¿Y cuánto cuesta esa atención primaria? Puedo abrir otra hoja de trabajo para vacunación, no sé, para los diferentes tipos de vacunas. Otra hoja de trabajo, por ejemplo, para atenciones especiales, ¿no es cierto? Las caries que tienen los niños, su salud bucal. Otra para problemas de anemia. Y voy abriendo los servicios. Y también para salud tengo una parte de infraestructura. Por ejemplo, ¿cuántas postas médicas? ¿Cuántos botiquines? ¿Cuántos centros de salud pequeños? Y voy avanzando para arriba hasta hospitales, ¿no es cierto? Y voy abriendo diferentes hojas de trabajo. Y trabajo y desarrollo cada hoja de trabajo. Entro al detalle. De cada hoja de trabajo yo hago un cálculo. Supongamos, tomemos para vacunas. Yo digo, bueno, voy a tomar de la hoja de trabajo del grupo meta tantos niños que van a ser vacunados, supongamos, hasta los 3 años. En estas 8 vacunas. Entonces, tengo el costo por vacuna por el número de niños. Y tengo una hoja de trabajo que me da el resultado de cuánto me cuesta vacunar a los niños de 3 años, hasta los 3 años. Analizo con detalle estos resultados y veo cuáles son las variables claves que me explican este costo. Y esas variables las llevo a otra hoja que son los de supuestos. Por ejemplo, el número de niños que van a ser vacunados o el costo de las vacunas
Puedo ser cada una o el paquete. Entonces tengo aquí dos variables. Entonces yo cambiando la variable aquí, inmediatamente me recalcula esta hoja de trabajo y esta hoja de trabajo después me alimenta el costo total. ¿Se va entendiendo? Entonces yo para cada hoja de trabajo hago un costo de detalle y lo que recomendamos son unas 20 hojas de trabajo. Y yo vinculo estas variables que hay en los supuestos con las hojas de trabajo y las hojas de trabajo con el costo total. ¿Cómo las vinculo? A través de un instrumento que tiene el Excel que se llama hipervínculos. Cambio aquí, automáticamente cambia aquí y después cambia el costo. ¿De acuerdo? Una vez que yo calculo el costo, este costo total, lo vamos a ver ahora con detalle, lo distribuyo en un plazo, supongamos de 5 años, y tengo un plan de inversiones. Y también saco los gráficos, y también los indicadores, y trabajo con esquemas. Entonces, ¿cómo se trabaja el simulador? Una vez que construyo todas las hojas de trabajo y obtengo los supuestos, digamos unos 20, 25, cambiando estos supuestos, calculo costos, plan de inversiones y los gráficos. Y construyo 3 escenarios, el óptimo, el medio y el mínimo. Y juego, ¿no? Voy cambiando los supuestos, me va recalculando y voy calculando diferentes escenarios. Hasta que logre resultados relativamente razonables. Esa sería una explicación. ¿De acuerdo? Entonces, veamos con detalle. Jorgito, Sí. Jorge, disculpa que te corte. Hay varios participantes que están esperando que le admitas ingresar al curso. Debajo, ya. A ver, sí. entro ahí. Un minutito. Aquí sí estoy medio perdido. Creo que tienes que recuperar la admisión tú para dejarles que entren. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que tú tienes la hospedaduría. Tú estás como anfitrión ahorita, Jorge. ¿Tú no puedes regresarla para ti, por favor? No, tú tendrías que abandonar. A ver, entonces dejo de compartir. Y, a ver, participantes. Sala de espera 10, Dios mío. Admitir a todos. A ver. Sí, y ahí ya puedes continuar. ¿Ya están todos? Esperemos que sí, que una vez que lo admites a todos, ya todos pueden estar ahí. Creo que ya están. Ok. Sí. Sí, creo que sí. Perfecto. Ya. Puedes proceder, Jorge. Entonces comparto pantalla. Hago un resumen para regresar, ¿ya? Reunirse con el presidente del Congreso el miércoles 21 de noviembre a las 10 de la mañana. En este mismo documento también se detalla. Hay alguien que se está filtrando. Apágale. El administrador le puede apagar el micro. Perfecto. Ya, regreso. Hago un resumen para los que se acaban de incorporar, ¿sí? Está bien, Jorge, haz un resumen que sería bueno para que Sí. Vamos a ver al día. varios temas en esta sesión. Uno va a ser el tema de costeo de políticas de infancia. Vamos a ver el tema de incidencia también, ¿no? Entonces, ¿qué estamos desarrollando? El costeo. De lo que hemos dicho hasta ahora es que hay varias formas de costear las políticas públicas. Una que utiliza CEPAL, toma promedios, por ejemplo, del costo de educación primaria,
y en base a eso calcula cuánto se necesita para educación primaria, secundaria, inicial. Lo mismo para salud. Es la metodología más básica y que tiene grandes errores. Hay una segunda metodología, un poco más fina, que es la de costo-calidad-alumno, que fue desarrollada en Brasil, que trabaja en base a cuál es el costo de un colegio, y trabaja varios tipos de colegios, y en función de eso saca el costo promedio de cada colegio. Esta metodología ha sido asumida por otros países como Argentina, ¿no es cierto? Y tiene una limitación, y es que hace un cálculo, pero al poco tiempo el cálculo queda obsoleto porque cambian los precios. Y también cuando se comparan entre países, hay un problema de la capacidad de compra, ¿no? Hay materia. Y la tercera metodología es la que llamamos full, que estamos explicando. En esencia, esta metodología consiste en un simulador en Excel que se desarrolla a partir de la construcción de diferentes hojas de trabajo. Y entre las diferentes hojas de trabajo hay una vinculación, están hipervinculadas. Entonces, ¿cómo se trabaja? Se define el grupo meta, resumo, se construye hojas de trabajo para cada tema, se hace el cálculo y en base a un análisis de cada hoja de trabajo se extraen las variables claves que van a una hoja de supuestos. Entonces yo cambio la hoja de supuestos, cambian los cálculos en la hoja de trabajo y me estima el monto total. Y yo construyo diferentes escenarios, puedo trabajar hasta con 1.200 variables y de ahí me salen los gráficos. Y trabajo un plan de inversiones. Es decir, cómo este costo total va a ser financiado. Después vemos otros temas, ¿no es cierto? Entonces estábamos ahí. Decíamos que se costean los diferentes componentes. En hojas de trabajo, ¿no es cierto? Y se totaliza, ¿no es cierto? Una forma de trabajar es que los supuestos claves en esa hoja de trabajo se marcan en amarillo para saber cuáles son las variables explicativas. Otra cosa que se hace es se establecen hipervínculos, relaciones entre esos supuestos y las hojas de trabajo, que es una cosa relativamente sencilla en el Excel, ¿no? No se explica, no es complicaciones, no hay mayores complicaciones. Se construye cada hoja de trabajo, se hacen corridas, lo que se llama análisis de sensibilidad, y hay salida de diferentes hojas de trabajo con indicadores. Lo que se hace a continuación es que se ve la disponibilidad de recursos. ¿Cuántos recursos hay? Y aquí entro a una mirada diferente del simulador. Este simulador lo que hace es calcular cuánto se necesita para determinado plan de infancia o derecho. Pero funciona también a la inversa. A ver si me hago entender. Supongamos que el Estado dice, yo tengo un ingreso extraordinario por la venta de una empresa pública, pongamos 50 millones de dólares. ¿A qué los destino? Entonces yo puedo utilizar este simulador y digo, a ver, ¿para qué puedo destinar 50 millones? Yo puedo hacer un costeo cuyo resultado o costo total sea aquel monto disponible. Yo tengo que hacer un costeo que me dé 50 millones de dólares, que es lo disponible. Entonces, puedo hacer diferentes corridas, diferentes escenarios de cómo destinar a quienes van primero,
¿En qué orden? Si privilegio infraestructura, si privilegio servicios, empiezo por los más vulnerables, por primera infancia, etcétera, etcétera. O sea, funciona a la inversa. No solo es un mecanismo para una metodología para calcular los costos y hacer un plan de inversiones, sino que dado un financiamiento, yo puedo ver a qué se destina. Espero que se entienda la idea, ¿no? Bueno, en eso consiste la metodología. Esta metodología ha sido aplicada para diferentes casos. Aquí vamos a verlo rapidito. Por ejemplo, para costear el Plan Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa. Lo trabajamos con Tierra de Hombres, ¿no? Y fue presentado en el Congreso Mundial de Ginebra hace ya algún tiempo, el 2015, ¿no? Me pareció interesante. Y se trabajó con detalle, ¿no? Le llamábamos full puedo en ese caso, ¿no? Para el Plan de Justicia Juvenil Restaurativa entre el 2013 y el 2018, ¿no? Este es el menú, que es otra cosa bien interesante. En la hoja de Excel, yo pongo cada hoja de trabajo con un pequeño cuadradito. Y yo haciéndole un clic en ese cuadradito, supongamos en la estrategia sobre las casas de juventud, yo le doy un clic aquí y me lleva a la hoja de trabajo de detalle sobre casas de la juventud. Y de esa hoja de trabajo regreso al menú. Entonces yo me paseo entre cada hoja de trabajo, cada tema, cada estrategia y la hoja de trabajo, el menú. Y voy paseando hasta que me salen los resultados. Esta es la que hicimos para el tema de justicia juvenil, ¿no es cierto? Es esta metodología que aquí la estamos presentando. Hay resultados. Lo tenemos con todo detalle, ¿no? Aquí están las estrategias, ¿no es cierto?, que se trabajaron. Ahora, un tema súper interesante es qué tan difícil o cómo se hace el costeo. Y aquí hay una cuestión metodológica. Una vez que se domina, que se tiene un manejo de la metodología, se realizan reuniones de trabajo con los mismos involucrados. Por ejemplo, para el costeo del derecho a la educación, tuvimos reuniones con maestros, con autoridades de las unidades de gestión local o con profesionales. En nuestra experiencia, unas 15 reuniones de trabajo donde se discute la estrategia en concreto de cada estrategia es suficiente. Entonces se trabaja con ellos. Veamos, por ejemplo, el caso de vacunación. Bueno, nos reunimos con personas que trabajan en vacunación. Decimos, bueno, ¿cómo es la vacunación? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué infraestructura? ¿Qué cadena de frío se necesita? ¿Dónde se obtienen? ¿Cuál es el costo de transporte? ¿Cuántas personas puede vacunar una enfermera? Etcétera. Y con ellos vamos construyendo esa hoja de trabajo. Y así, para cada hoja de trabajo, se tiene una reunión, ¿no? Y para hacer los costos de equipos, de materiales, se va al mercado, ¿no es cierto?, a precios por mayor. Es decir, se puede construir las hojas de trabajo en forma participativa. Y no resulta una cosa de locos. Alguien tiene que efectivamente estar ahí con la computadora y va calculando. ¿De acuerdo? Aquí es un ejemplo, ¿no es cierto? A ver, seguimos. Jorge, hay personas en espera, sí. A ver, regresamos aquí a participantes.
¿Ya están todos, sí? Ok. Espero que sí. Bueno, entonces, resumiendo, regresamos para después entrar al siguiente tema. Sobre las metodologías de costeo. Hay la de promedios de CEPAL, que tiene limitaciones. Hay, bueno, conversamos sobre la propuesta del 6% del PBI para educación, que tiene limitaciones. Hay la de costo-calidad por módulos. Y después la del simulador. ¿No es cierto? Esta que hemos explicado. Hay otra metodología que está en actual desarrollo, que no vamos a ver ahora, que es la de los costos de prevención, que ha sido trabajada para el tema de nutrición por el Programa Mundial de Alimentos y CEPAL. ¿En qué consiste? En estimar cuánto cuesta evitar que un niño, niña o adolescente caiga en situación de desnutrición. Por ejemplo, enseñando a los padres a lavarse las manos, a escoger la dieta, a comer alimentos baratos, evitando que haya parasitosis. Entonces, calcula cuál es el costo de prevenir que un niño caiga en desnutrición crónica. Y después lo comparan con cuánto cuesta sacar a un niño de una situación de desnutrición crónica antes de 3 años. Y comparan ambos costos. Y la conclusión es sumamente interesante. El costo de prevenir que un niño sea desnutrido crónico es muchísimo más bajo que el costo de recuperar a un niño de situación de desnutrido crónico. Agudo, ¿no? Con la famosa fórmula de los 2 Cs, etc. Entonces, esta metodología de costo de prevención ha sido desarrollada a nuestro entender, o puede ser que haya otras, solo para el tema de desnutrición, ¿no? Y me permiten, hace algún tiempo, un segundo por favor para enseñarles ese libro. Bueno, no sé si se ve al revés. ¿Se ve bien o al revés? Se ve bien. Ah, ya. Bueno, esta metodología ha sido desarrollada, acaba de publicarse un excelente trabajo el julio de este año, que se llama El costo de la doble carga de malnutrición, impacto social y económico, desarrollada por CEPAL, el Programa Mundial de Alimentos, y Martínez. En este caso lo trabajan para el problema de desnutrición crónica y el tema de obesidad. Bueno, hasta ahí este tema de costos, podemos tener un intercambio de algo y después podemos ver el tema de incidencia, ¿no? Entonces dejo de compartir y con gusto comentarios, preguntas. Estoy admitiendo a algunos que llegan un poquito tarde. Después este video va a estar en la plataforma, ¿no? Entonces, Martín, a tus órdenes. No sé si alguno de los participantes tiene alguna consulta que hacerlo, si no procedemos, Jorge, con la parte correspondiente al capítulo y al módulo, ¿no?
relacionado a todo lo que es incidencia. A ver, esperemos, a ver si alguien se anima a hacer algún comentario en relación al tema del tratado de costeo de políticas, ¿no? Disculpen. Buenas noches. Disculpen. Buenas noches, Rosa. Sí, disculpa, gracias Jorge. Disculpen, yo he entrado tarde y he llegado al resumen de Jorge, pero escuchándolo me quedé pensando en los presupuestos para el sector de educación del 6%. Es una medida estándar del 6% de presupuesto para educación. Por algún motivo, por alguna razón, ¿cómo es que se mide ese porcentaje? Y entiendo que en Perú se había mejorado el tema de la inversión en educación, pero eso quería saber, ¿cómo sobre porcentajes está establecido en algunos sectores? ¿Hay alguna medida? No se me para saber más. No sé si lo han explicado. ¿Hay alguien que está con su micro abierto? Gracias. No. Permiso, ¿se los invitan al señor de la barra? Sí. Ah, bueno, no, traje no, gracias. Jorge, por favor, hay un, Gracias. Ya. ¿Algún otro comentario, pregunta? A ver, mientras piensan, entro a tratar el tema de Rosa, ¿sí? A ver, lo hemos tratado antes, pero lo repito, ¿no? Yo trabajaba hace algunos años como asesor económico del Consejo Nacional de Educación. Y el Consejo Nacional de Educación aprobó la propuesta que el Plan Nacional el Proyecto Educativo Nacional debería financiarse con el 6% del PBI. Bueno, ese estimado no tiene ningún sustento técnico. Nadie sabe de dónde salió. Y también es asumido por CLADE, por muchas organizaciones que trabajan en el derecho a la educación. Y no tiene mayor sentido, significado. Es una referencia, no responde a las demandas, a las necesidades concretas que tiene. Camila Grosso de CLADE tuvo la gentileza hace algún tiempo, ya unos 2 años, de invitarme a Sao Paulo a discutir el tema. Y efectivamente aceptaron todos los asistentes en esa reunión que no es una buena forma. Pero mediáticamente sí es bueno, porque prende, los políticos se la compran y dice el 6%, pero técnicamente tiene una deficiencia muy grande, ¿no? Que no responde a una definición de cuál es la calidad, ¿no? No costea un plan nacional de educación o un proyecto educativo nacional, ¿no? Yo tengo un disco, una aplicación de este instrumento full, donde hicimos todo el cálculo del simulador para acercarnos al 6% del PBI. O sea, hicimos un cálculo que calzaba el costeo con el 6%. Ahora, me olvidé decirles algo bien interesante. Cuando uno empieza a costear una actividad cualquiera, supongamos la eliminación del castigo físico a los niños, que es uno de los temas preferidos por muchísimas organizaciones que trabajan a favor de los niños. Y le dicen, bueno, vamos a costear, pues, ¿cuánto cuesta un plan nacional de erradicación del castigo físico a los niños? Entonces, y tenemos reuniones de trabajo con este instrumento, con el full, con simulador. Y tenemos a los sabios ahí sentados, expertos en violencia, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, a ver, ¿qué cosa es lo que hay que hacer para concretar esto? ¿Qué materiales? ¿Qué campañas? ¿Qué talleres? ¿A quién tenemos que capacitar? ¿Qué tenemos que hacer con los niños? ¿Cómo hay que incluirlo en la currícula?
cómo hay que incorporar a los medios de comunicación, cuántos spots en televisión. O sea, la discusión del costeo lleva a que las propuestas de políticas a favor de los niños aterrice, cable a tierra. Porque una cosa es pensar en la propuesta genérica de las estrategias y lineamientos, y otra cosa es pensar cuántos recursos voy a dedicar. Y ahí viene la discusión. No, que hay que hacer campañas primero con los medios de comunicación. No, porque primero los padres, no, los maestros. Hay que incorporar a los niños. ¿Cuántos talleres? ¿Qué materiales? Videos, spots, hay que usar el Instagram, no, el Facebook. No, hay que hacer reuniones participativas. O sea, se arma una discusión bien interesante y lleva, esa es la lección aprendida, a afinar las propuestas de políticas. Por eso se transcurre de las propuestas de políticas públicas a propuestas de políticas de gestión. Y ahí sí se puede dialogar más en concreto con los funcionarios de los ministerios de Economía. ¿De acuerdo? Yo les pregunto, ¿algunos tienen de ustedes experiencia en costear alguna política? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, mi nombre es Andrés Pérez, hablo desde Córdoba, Argentina. Ahí pongo cámara. Sí. Desde la Defensoría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Córdoba, nosotros comenzamos a hacer costeos de políticas públicas para algunos municipios a los cuales estamos asistiendo. Políticas muy particulares para el sector de educación, salud principalmente, y algo para lo que es protección de niños en situación de violencia. Esto lo hicimos el año pasado, y fue un costeo que, bueno, desde la intuición lo fuimos desarrollando sin ningún tipo de... con una metodología previa, pero muy, muy vaga, y pudimos definir los recursos, ¿sí? Con una matriz en donde definíamos los recursos que se utilizaban para esa política, cuál era el objetivo, un precio de mercado, y en base a eso después nosotros se lo presentamos a los referentes de cada área de la municipalidad para indagar a ver si realmente ese costeo se ajustaba a lo que ellos realmente necesitaban o no. Y muchas veces no, se debían hacer muchos ajustes. Y bueno, esa es la experiencia que tenemos en costeos de políticas, por lo menos en nuestra provincia, ¿sí? Estamos iniciando el camino. Andrés, ¿me permites un breve comentario? Pero Sí, ¿hicieron un costeo o trabajaron un simulador? Lo que estamos planteando nosotros es desarrollar un instrumento que, manipulando supuestos, te recalcula. O sea, hacer un trabajo de costeo es un trabajo pesadito, ¿no es cierto? Sí, o sea, nosotros teníamos Pero varias... como simulador, si dieron el paso a trabajar un simulador que permite múltiples cálculos. No, yo no, considero que no es un simulador, porque las únicas variables que se podían modificar era precio o cantidad de recursos, cantidad de médicos, por ejemplo, cantidad de odontólogos que se necesitaba para una determinada acción. Faltaban muchas otras variables como para que se defina como un simulador. Era simplemente una planilla de Excel donde se podía costear inicialmente una acción, pero no considero que sea un simulador. Entonces lo que se plantea acá en lo que estás mostrando es muy interesante porque te permite meter más variables. De acuerdo. Mi recomendación es no asustarse con un simulador. No, Parece una cosa complicada, difícil. Por ejemplo, el simulador que nosotros hemos desarrollado no utiliza macros. Y entre ustedes habrá alguien que sabe macros. Hay 2 instrumentos en Excel
que se aprenden en 15 minutos. Uno es los hipervínculos y dos, la auditoría. ¿Cómo es la auditoría? Cuando yo calculo, al final, llevo el resultado final, yo puedo regresar con este instrumento de Excel, ¿de dónde viene ese valor? Hago como un regreso al origen. Entonces yo puedo ver en ese proceso si he cometido un error. A veces, en lugar de coma, pongo punto o un número me equivoco, ¿no? Entonces yo rastreo con la auditoría y puedo sacar un buen cálculo, ¿no? Pero hacer un simulador, como lo estamos planteando nosotros, y podemos verlo con detalle y practicarlo y tomarnos unas sesiones, no es nada del otro mundo. Hay que tener un conocimiento básico de Excel. No asustarse, por favor. Ahora, hacerlo por una política, sí, toma su trabajo, ¿no es cierto? O sea, es laborioso, ¿no? Y puedo trabajar el número de variables que yo quiera. Puedo trabajar 20, puedo trabajar 50, 500, nosotros lo hemos hecho para 1200. El caso, por ejemplo, del plan para el PENAPTA, para Justicia Juvenil Restaurativa. Martín, ¿cuánto tiempo nos tomó? No sé, no recuerdo, unos 3 meses creo, ¿no es cierto? Un equipo de 3 personas. Pero lo hicimos con el Ministerio de Justicia y Tierra de Hombres se financió todo el trabajo, incluyendo la capacitación a los funcionarios del Estado. Y ellos se lo apropiaron y ya lo utilizaban, lo pueden utilizar para su propio trabajo, ¿no es cierto? Lo van actualizando, van mejorando. No es nada del otro mundo. Ahora, cuando se quiere trabajar el tema de costeo, lo recomendable es que no lo haga una institución. Sí, por supuesto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Beatrice, que es una institución más o menos grande, pero lo puede hacer una coalición, se puede hacer en acuerdo con la academia, y nosotros podríamos apoyar, digamos, entregando y presentando con detalle el simulador, haciendo unas capacitaciones. No es nada del otro mundo. No asustarse, por favor. Bien, Jorge, ¿podrías continuar con la segunda parte del módulo? De acuerdo. Bueno, para terminar este tema de simulador, hay en el canal nuestro, que es sas.consultora, un video de 1 hora sobre el costeo, donde se explica con detalle todo el fundamento sobre el tema. Aquel que quiere darse la paciencia de verlo con más detalle. Y también podrían entrar en contacto con nosotros para ver ya temas más específicos técnicos. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos este tema con la recomendación que es fundamental costear. Y es algo que es un cambio de chip en nuestra visión sobre la defensa de derechos. ¿Ok? Entonces, vemos el tema de incidencia. ¿Sí? A ver, con su permiso voy a abrir otro Excel. Otro PowerPoint.
Ya. Ok, sí, ¿se ve? ¿Sí? Sí, sí se ve. A ver, entremos al tema de incidencia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea fundamental aquí? Es que para que se obtengan más y mejor utilizados recursos. Creo que hay algunos esperando, a ver. Sí, hay 4. Listo. O sea, la idea básica es que para que haya más recursos hay que hacer incidencia política, ¿no? Entonces vamos a dar una miradita rápida al tema, ¿de acuerdo? Uy, creo que hay alguien más por ahí. A ver, paciencia y buen humor. Ahí está. Bueno, retomamos. La idea básica es que hay que hacer incidencia política, ¿no? Dios mío. Es un aspecto clave y una decisión estratégica de las instituciones el hacer incidencia, ¿no? Esta gráfica de un manual de incidencia del grupo WULA de Estados Unidos ilustra, ¿no? Es como utilizar una palanca para mover grandes temas, ¿no? No olvidarse que para el tema de incidencia se puede utilizar la pirámide, ¿no es cierto?, de vulneración de derechos que hemos visto. Aquí tenemos una pequeña gráfica sobre el proceso para hacer incidencia, ¿no? Y que tiene 10 pasos que vamos a ver rapidito, ¿no es cierto? El primer paso es los estudios de base que hay que hacer sobre los niños, digamos, de diagnósticos, estudios sobre cuál es la situación de los niños, ¿no? Hay que trabajar el tema de visualización que hemos visto y como no hay programas específicos para los niños, toda la parte previa, ¿no? El siguiente paso es poner en agenda el tema de presupuesto. Por supuesto que el paso 1 es conformar un grupo de trabajo entre las instituciones que quieren hacer incidencia, que puede ser promovido por la coalición de instituciones de infancia, ¿no es cierto? Se constituye un equipo de trabajo especializado que va a hacer incidencia. Recoge los estudios e inicia el plan de incidencia. Lo primero que hay que hacer, el primer paso es, luego de los estudios, es poner el tema en agenda pública a través de campañas mediáticas. Hay experiencias sumamente interesantes sobre esta experiencia. Por ejemplo, en Nicaragua, con el programa Ponete en mis zapatos, que desarrollaron varias instituciones en Nicaragua. Hay un video en el canal de una entrevista a Pedro Hurtado, o la experiencia que financió Van Leer con el grupo Salgalú. Hay una página web sobre el tema. Un proyecto muy grande que financió Van Leer con ese objetivo, poner en la agenda pública, ¿no? Entonces, reuniones, entrevistas, eventos, para que el tema permita la movilización
de los medios de comunicación y otras fuerzas políticas, ¿no? El tercer paso es la propuesta de políticas públicas genéricas, ¿no es cierto? Lo que hemos visto, que pueden estar en el plan nacional, ¿no? El cuarto paso es la aprobación de los planes nacionales a favor de la infancia. Por ejemplo, por los acuerdos nacionales o códigos de infancia, dependiendo de los países, ¿no? Y de paso tiene que haber movilización, ¿no es cierto?, de las organizaciones de niños, de la población, de los medios, ¿no? Bien interesante los acuerdos con los medios de comunicación, ¿no es cierto? El quinto paso es el costeo, lo que hemos visto ahora, ¿no? Hay que costear los planes de infancia y ver las fuentes de financiamiento. Hay que trabajar también indicadores específicos, como dicen, indicadores verificables objetivamente, ¿no? El sexto paso es la implementación de esas políticas y su supervisión. O sea, tienen que diseñarse planes operativos para usar los recursos que se han obtenido en el presupuesto. Porque aquí suele haber una trampa bien interesante, y es que, supongamos decir que se logra que se incluya en el presupuesto recursos contra la violencia para los niños, y lo ponen al interior de un programa de la familia. Entonces, el ministerio encargado de usar esos fondos tiene la discrecionalidad de destinarlo a uno u otro fin. Entonces, no hace planes operativos y termina no gastando porque la prioridad va por otro lado. Entonces, hay que avanzar en el seguimiento de planes operativos e indicadores, ¿no? El séptimo paso es ver los impactos, la eficiencia, hacer estudios de sistematización y de impactos. El octavo paso, analizar con detalle cómo beneficia a los niños y a quiénes, entrevistas a ellos, por ejemplo, testimonios. Ver la sostenibilidad, este es otro paso bien interesante. Es decir, no se trata de lograr que hayan recursos para un año, sino que se financien a través de los años, ¿no es cierto? Y el paso último sería ajustar los planes de incidencia y ajustar el simulador de costeo en función de los resultados, ¿no es cierto? En resumen, hay todo un proceso para realizar incidencia política. Esta incidencia tiene que ser desarrollada por un equipo especializado que se dedica a hacer incidencia, y las instituciones deben nombrar una persona encargada de ser el vínculo entre el grupo que hace incidencia y la institución. Y tienen que incorporarlo en los planes. Hace unos días conversaba con la directora de una institución y me decía, no tengo una persona encargada que tenga como función ver la incidencia política. Bueno, por más que se haga lo que se haga y los programas que tengan las instituciones sean gigantes, si no entra el Estado no se va a lograr mayores impactos. O sea, tiene que ser parte de la agenda de las instituciones, ¿no es cierto? Bueno, eso nos da una idea sobre la incidencia, ¿no es cierto? Ok, hasta ahí. Comentarios, preguntas sobre el proceso de incidencia. Yo quería, Jorge, hola, buenas noches, compañeras y compañeros. Les habla Beatrice López desde Colombia y yo quería hacer un breve comentario con relación al tema de incidencia y preguntarte, digamos, qué impacto o realmente cómo puede resultar afectada la incidencia con relación a los cambios de gobierno cada 4 o cada 5 años en los países de América Latina, porque
Digamos que las organizaciones de base se mantienen, pero hay una especie de lobby o cabildeo en español, si queremos utilizar esa palabra, que las organizaciones tienen que hacer de manera permanente cuando hay cambios de administración, porque cada administración o cada nuevo gobierno tiene sus propias prioridades y nosotros pudiéramos pensar de manera general, los que estamos trabajando en temas de infancia, que la niñez siempre es importante y luego todos los gobiernos la tienen priorizada, pero cuando uno entra a revisar los programas de gobierno se da cuenta que hay otras prioridades y que en la realidad, en los documentos, en las 5 prioridades, pues a veces la niñez no aparece y aparecen otras prioridades como educación, como defensa, como otro tipo de, como salud o como incluso temas que tienen que ver con activos ambientales, y el tema de niñez es transversal a muchos temas, pero no aparece, digamos, resaltado como un tema único que merezca un interés particular. Entonces yo quería preguntarte eso, en el caso de los cambios de las administraciones de cada 4 y cada 5 años, más allá de las políticas, ¿cómo deben estas organizaciones de base, porque digamos las instituciones del Estado en algunas ocasiones siguen siendo las mismas, pueden trascender en el tiempo para que puedan llevar sus propuestas y que la movilización social sea conocida cada 4 y cada 5 años por los nuevos gobernantes que vienen? Porque sí hay fracturas, definitivamente hay fracturas entre lo que hace un gobierno y lo que llega a ser el nuevo y así sucesivamente. Gracias por tu pregunta, Beatriz. Me parece una pregunta muy, muy importante, muy relevante. Es cierto lo que tú señalas. Cambia un gobierno y cambian las políticas, no solo las políticas, sino los funcionarios, ¿no es cierto? Y empieza de nuevo la ronda, la fiesta. Hay experiencias muy interesantes para evitar eso, ¿no? La primera es plantear que las políticas de infancia sean asumidas como políticas de Estado. Es decir, políticas que van más allá de cada gobierno. Y hay diferentes mecanismos, ¿no? Desde la incorporación en la Constitución o los acuerdos nacionales, o sea, instancias donde el conjunto de la sociedad se pone de acuerdo con políticas de Estado. Otra experiencia son los acuerdos de gobernabilidad. Cuando hay la campaña política, hay instituciones que promueven que todos los candidatos firmen un acuerdo básico que se comprometen a respetar si fuesen gobierno. Entonces, los candidatos políticos, cuando son políticos, con tal de ganar votos, firman. Y cuando son gobierno, uno tiene un instrumento para decirle, tú te comprometiste y ahora tienes que cumplir. Esa es una forma. La otra forma es aprobar una ley que funciona en varios países donde las más altas autoridades tengan que ir una vez al año al Parlamento a dar cuenta sobre los avances que hay en el Plan Nacional a favor de los niños. Eso funciona en el Perú. Otro mecanismo también que lo he visto que funciona muy bien, ha funcionado muy bien en Paraguay y en Perú, y que promueve UNICEF, es que cuando se designan a los parlamentarios, senadores, diputados, hacen un programa de capacitación, de formación en temas de infancia para ellos, invitando también a ministros. Entonces hay un trabajo previo, es una lucha, es un conflicto entre lo que prometen y lo que hacen, ¿no? Y hay que estar detrás de eso, ¿no? O sea, hay también sistemas de rendición de cuentas. Este tema de la visualización es una forma de dar cuentas, ¿no? Hay también sistemas de rendición de cuentas sobre la ejecución presupuestal.
Hay una institución que funciona en Estados Unidos especializada en sistemas de seguimiento de presupuestos. No la recuerdo ahorita, creo que es International Budget, algo así. IBP creo que se llama. De metodologías de rendición de cuentas que todos los estados deben asumir y que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial respaldan, ¿no? Si ustedes buscan IBP, hay información sobre detalle, pero es un tema súper importante porque el hacer incidencia a favor de los niños es una lucha de avanzar, retroceder, volver a avanzar, ¿no? Los presupuestos participativos es un buen mecanismo porque normalmente son los presupuestos por resultado, porque tienen vigencias de varios años, ¿no? Entonces, les es más difícil retroceder, revertir, y no aprueba un presupuesto por un año y después se olvidan o las prioridades son de otro tipo, ¿no? Estos temas que tú estás planteando deben ser objeto de talleres de formación sobre el tema de incidencia. Hay materiales, creo que ahí en la bibliografía le hemos entregado y podemos conversar y tener varias sesiones solo sobre la experiencia, ¿no? Y el otro tema para incidencia es que debe procurarse acumular fuerzas, ir de menos a más. Y les pongo un ejemplo que a mí me parece de lo más interesante. En épocas normales, cuando no hay mayor zozobra o problema, plantear que se aprueben leyes que digan que los recursos destinados a la infancia se deben mantener en términos reales. O sea, los programas, por ejemplo, de alimentación escolar, suben los precios y se reduce la alimentación escolar porque no alcanza. Entonces, si se aprueba una ley, cuando no hay inflación, cuando no hay problema, que deben mantenerse el valor real de la alimentación escolar o el número de vacunas que se deben aplicar, automáticamente los ministerios de Hacienda, Economía, tienen que aumentar, mantener el valor real, ¿no es cierto?, actualizar. Y de estos truquitos, de estas mañas, para decirlo de otra forma, hay un montón que tienen que ver. Hay todo un arte de la incidencia política, ¿no? Hay manuales, el de Wool a mí me parece muy interesante, Oxfam tiene otro, hay cantidad de materiales sobre incidencia política y también hay profesores que dan cursos sobre cómo hacer incidencia política. Nosotros tenemos experiencia y tenemos algunas personas que han trabajado con nosotros que hemos hecho talleres, capacitación en incidencia, ¿no es cierto?, que pueden tomar por lo menos un par de días, ¿no es cierto? Podríamos pensar en algún momento hacer un taller solo sobre el tema de incidencia, ¿no? Y los trucos y planes con todo detalle, ¿no? Es un arte incidir, ¿no? Y debe ser un trabajo especializado, ¿no es cierto? Bueno, no sé si hay otros comentarios y preguntas. Hola, Iliana Alvarado. Iliana. Sí, escuchando un poco, y para mí la verdad, desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, siempre me llama la atención que hay, y digo... ¿De qué país, perdón? Panamá. Ya. Y digo, no solo a nivel de institución, sino a nivel de sociedad. Las personas suelen pensar que sobre una sola institución recae la responsabilidad de garantizar esos derechos a la niñez. Y no hay nada más lejos de lo que debe ser realmente, y es que precisamente siempre me ha preocupado el hecho de que hay políticas públicas y programas y se establecen estrategias, sobre todo cuando tú has estado trabajando en una misma institución por años y sucede lo que han conversado y se inicia con un programa, te parece muy bueno y luego viene el próximo gobierno y
Y eso ha venido ocurriendo por muchos años. Y da pesar porque una institución que en teoría debe ser quien supervise las acciones que otras instituciones tengan en materia y dispongan en materia de niñez, no puede garantizarlo porque al final depende de cada gobernante cuál es la prioridad que establezca. Sobre todo porque somos una secretaría supeditada a un ministerio. Hay un avance positivo y es el hecho de la creación de la nueva ley de garantías de prevención y garantías del sistema de protección de niñez, de los derechos a la niñez y la adolescencia. Pero sí me llama poderosamente la atención es el hecho de que me tocó, recuerdo que hubo un programa que se estableció, se hizo todo un estudio y era y se estableció un mecanismo que se llamaba las mesas municipales de protección. Y no dependía de la institución totalmente porque el coordinador del mismo la tenía pero el brazo técnico, pero quien coordinaba y la lideraba eran los municipios, es decir, los alcaldes. ¿Qué sucedió? Al cambio de gobierno va el alcalde y allá se fue toda la mesa municipal, que buscaba dar respuesta precisamente a las situaciones de vulneración de derechos a los niños de manera localizada desde los municipios. Me llamó la atención mucho que en el antiguo módulo también hablaban de precisamente el gasto no a nivel de políticas públicas, sino, como bien comentaba usted, políticas de Estado, y hablaban del uso del presupuesto en manera transversal, de ese articular, de que las instituciones, porque como yo sé cuánto tú dispones, ejemplo, en salud, para niñez, sobre todo con este tema de salud mental, que han venido padeciendo muchos niños, producto que ha empeorado el producto de la pandemia, del confinamiento, y que no hay espacios en los centros médicos hospitalarios para nuestros niños. Entonces, el afán de caramba es que cada institución se empodere desde su competencia, desde su rol, y que visibilice las necesidades que desde su institución requieren los niños para que puedan disponerlos en el presupuesto. Ileana, muchísimas gracias por tu comentario, muy pertinente. En verdad de lo que se trata es de armar un rompecabezas que tiene varias partes. O sea, por ejemplo, el tema de la visualización permite conocer cuántos recursos tiene cada institución para infancia. Un tema. Que hay que hacerlo, hay que mantenerlo, ¿no es cierto? Actualizado. Otro tema es la creación de espacios de encuentro entre todas las organizaciones que trabajan a favor de los niños. Ya lo planteé, hay que empezar de menos a más. En la primera fase, solo encontrarse, solo conocerse. Ya se avanzará en formas de coordinación. Un tercer punto que me parece esencial es que las instituciones que están encargadas, como las secretarías de infancia, tienen que caminar a convertirse en unidades ejecutoras. Deben tener un poder, una capacidad de decisión muy grande, muy importante, y no ser parte de un ministerio de la familia, de la mujer, de parte de los programas sociales, porque el tema de los recursos es un problema de conflictos de intereses. Cada uno jala por su lado, y los niños suelen quedar fuera, ¿no? Y si no se incidencia, peor. Y la cuarta idea, Liliana, las mismas secretarías, los mismos organismos públicos que son responsables de las políticas de infancia, tienen que hacer incidencia sobre los ministerios de economía. No es fácil, porque son partes del Estado y hay problemas de tipo político, ¿no es cierto? Hay que hacerlos con una fineza y una sutileza muy grande, ¿no? Porque pueden decirle, me estás desautorizando, acá quien manda somos nosotros decimos presupuesto, ustedes se encargan de los niños. Entonces,
hay que armar el rompecabezas, y ese rompecabezas tiene que armarlo y buscar que funcione a la par como, digamos, una tropa, el grupo que trabaja incidencia, ¿no? Hay un temita adicional que quisiera señalar, de todas maneras, antes de terminar. Entonces, si me permiten, voy a compartir un minutito en la pantalla una lámina, ¿sí? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí, Martín? ¿Se ve? Sí se ve, sí se ve. Sí, se ve. Sí. Bueno, esta lámina es sumamente interesante y es que nos indica cuándo hay que hacer incidencia y sobre quién. A ver, hay dos personas que están aquí esperando, aunque sea tarde, pero que entren. Miriam y Adriana. Listo. A ver, esta lámina lo que nos indica es cuándo y sobre qué hay que incidir en el proceso de planificación de presupuesto que va a ser el siguiente módulo. Hay 7 momentos y después vamos a ver un octavo momento en el cual hay que incidir. Por ejemplo, el presupuesto empieza a prepararse en enero del año anterior a su vigencia y se ejecuta en los 12 meses. Entonces hay que incidir en enero del año anterior en la fase de preparación para la aprobación de presupuestos participativos y para que se aprueben las cadenas presupuestales para visualización. En la fase de preparación de presupuesto, los ministerios de Economía fijan los techos presupuestales y deben trabajar también las propuestas. En la fase de aprobación, cuando pasa al Consejo de Ministros, hay momentos en los cuales incidir. Cuando pasa al Parlamento para que sea aprobado. Y una vez que se aprueba también. ¿Qué? Porque cuando el presupuesto está aprobado, hay lo que se llaman las ampliaciones presupuestales. Aquí tenemos una explicación detallada, ¿no es cierto? Hay a lo largo del año ampliaciones y cambios presupuestales en todos los países y a veces una cantidad muy grande. Y aquí se definen cantidad de recursos. Entonces la incidencia no solo tiene que hacerse en la fase de aprobación, sino también cuando está en ejecución el presupuesto y al terminar. ¿Por qué? Porque hay recursos no gastados que se quedan en los ministerios de Hacienda y que podrían destinarse a un fondo para infancia que financie proyectos de un plazo mayor a un año, ¿no? Entonces, todo este tema de incidencia con detalle en el proceso presupuestal se puede analizar con todo detalle en su momento, ¿no? Hay materiales, hay un video también sobre el tema, ¿no? Que es bueno conocer, ¿no? Bueno, estamos casi sobre la hora. ¿Algún comentario, recomendación? ¿Alguna duda o desacuerdo? Creo, Martín, que ahí estamos. ¿Sí? Sí, Jorge, yo creo que ha estado un módulo muy amplio, muy diverso, muy rico también en términos de conceptos y de términos de uso
de herramientas que se irán complementando con los módulos que faltan, ¿no? Y yo creo que es muy aleccionador lo que nos has compartido, sobre todo el hecho de haber también descrito la implementación de algunas de estas herramientas en algunas experiencias que se han tenido, ¿no? Yo creo que son elementos que van a ser elementos básicos para cuando se conforme oficialmente el curso de interaprendizaje, que es la formación de un grupo que se quiere establecer para ir aprendiendo en el camino, ¿no? Para ir utilizando herramientas, para ir utilizando estos instrumentos que ha compartido Jorge y que de alguna u otra forma nos va a permitir también fortalecernos como grupo, ¿no? Si hay algún comentario adicional, creo que ya hemos cumplido con la finalidad del módulo, Jorge, o alguna pregunta adicional de alguno de los participantes. Buenas noches. Bueno, de mi parte, soy Anita, de aquí desde Ecuador. Está súper claro y también concuerdo con lo que la compañera dijo anteriormente. O sea, el impacto que se da es por el cambio de gobiernos. Pero bueno, sería de ir viendo también cómo nosotros de aquí iríamos solucionando esa parte, porque son administraciones, son diferentes también las ideologías a lo que vienen con lo que ingresan, ¿no? a la administración del Estado. Perfecto. Bien, al no haber ninguna consulta ni comentario adicional, Jorgito, te dejamos para complementar de repente tus palabras finales. Bueno, gracias por participar en este módulo. Insisto, no se asusten con tanta cuestión técnica, es mucho más sencillo, sí laborioso, ¿no? Y el gran tema es tomar la decisión de hacer incidencia. Y la segunda decisión, dar el paso a costear. Empezando en forma sencilla, artesanal, hasta niveles más sofisticados. Porque mientras no planteemos políticas de gestión, propuestas concretas de cuánto se necesita y hagamos incidencia, no nos van a hacer caso. Y más aún en este escenario que vivimos, donde se viene una contracción de los gastos públicos, de recesión, de inflación. Entonces, tenemos sobre nuestra agenda temas bien importantes a decidir. Yo los llamo a pensar, a reflexionar sobre estos dos temas, ¿no? Y ahí tienen los videos y materiales, los pueden ver y con gusto también si nos escriben podemos hacer contactos y conversar más en detalle, ¿no? He recibido un comentario de Víctor Jordi en el sentido que un grupo latinoamericano sobre primera infancia está discutiendo incorporar en su agenda este tema de presupuestos públicos. Y estamos empezando a conversar, ¿no? Tal vez un trabajo especializado sobre primera infancia, como también queremos trabajar un módulo específicamente sobre educación. Entrando ya en Honduras de detalle, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos. Nos vemos el próximo jueves con Martín con el tema planificación y presupuesto. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Agradecemos tu participación muy clara el día de hoy y a los participantes los animo a seguir participando en el próximo módulo. Un abrazo, que vaya todo bien. Saludos desde Lima. Saludos. Gracias. Saludos. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias. Saludos. Gracias. Saludos. Grabar, por favor. Muchas gracias. Saludos.